Los pasos de Amin se detuvieron. El piano, en el centro de la sala, parecía respirar, como si tuviera vida propia. En la mansión, en ese instante, solo estaba él. Una fuerza extraña, más intensa que nunca, lo mantenía allí, hipnotizado. Amin avanzó lentamente hacia el piano. Si extendía la mano, podría tocarlo. Y finalmente, rompió la barrera que había guardado por tanto tiempo. En ese momento, algo irreversible estaba a punto de suceder. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y dale me gusta. Y si dejas un comentario contándonos desde donde nos escuchas. El aire de la madrugada aún estaba húmedo. Kyungam Amin se miró reflejado mientras pasaba una vez más un paño sobre la manija de la puerta del sedán negro. La corbata, perfectamente colocada, la camisa, rígida y bien planchada. Hoy era su primer día de trabajo como nuevo chofer del presidente Yoon Tae-hun. Al presionar el timbre de la entrada, el encargado abrió la puerta enseguida. Amin se quitó los zapatos con cuidado y caminó con pasos silenciosos por el pasillo de mármol. El aire dentro de la mansión le resultó inusualmente pesado, era amplia y tranquila, pero carecía del calor humano de un hogar. Entonces sucedió. Mientras pasaba por la sala, su mirada quedó clavada en un punto. En el centro, se alzaba un enorme piano de cola Steinway. La luz del sol de la mañana se filtraba entre las cortinas y acariciaba suavemente la superficie negra del piano. Al ver aquella escena, el corazón de Amin comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué? Solo era un piano lujoso, y sin embargo, no podía apartar la vista. Sentía como si el piano lo estuviera llamando. Una voz desconocida se oyó detrás de él. «Es su primera vez aquí, ¿verdad?» Al volverse, vio a una mujer de mediana edad con utensilios de limpieza en las manos. Se presentó como Jo Mal-sun, la ama de llaves. «Ah, sí», respondió él. «Empecé hoy como conductor». Mal-sun sonrió levemente y echó una mirada al piano. A todos les pasa, cuando ven ese piano por primera vez, se quedan quietos, sin decir palabra. «Es hermoso, ¿verdad? Parece antiguo, pero está en perfectas condiciones». Amin asintió, y la mujer bajó la voz para añadir. «Pero, verá, ese es el objeto más preciado de esta casa. La señora lo limpia personalmente todas las mañanas. Nadie puede acercarse al teclado. Nos ha prohibido tocarlo, absolutamente». Al oír eso, Amin sintió un escalofrío inexplicable. No parecía tratarse solo de un objeto caro. Había algo más. «Sí, parece que tiene su propia historia», dijo Mal-sun, antes de tomar su escoba y dirigirse a otra habitación. Quedando solo, Amin volvió a mirar el piano. La luz del sol que caía sobre las teclas destelló por un instante. Poco después, se escucharon pasos provenientes del segundo piso. Un ritmo firme, pesado, pero contenido. Tras la barandilla de la escalera apareció la silueta del presidente Yoon Tae-hun. Detrás de él, su esposa, Lee Seo-yoon, descendía lentamente. Cuando el presidente entró en la sala y vio a Amin, su rostro mostró un leve cambio. No se sabía si era sorpresa, desconcierto o algo más profundo, pero duró apenas un instante. Pronto recuperó su habitual expresión impasible. ¿Es él?, preguntó brevemente el presidente. Seo-yoon asintió. «Sí, es el nuevo chofer». Amin se irguió y saludó con respeto. «Soy Yoon Amin. Espero poder servirle bien». «Amin, ¿dijiste?», repitió el presidente, observando su rostro por un momento. Había en su mirada un peso difícil de definir. Sus ojos se desviaron luego hacia la sala, donde el piano, bañado por la luz matinal, destacaba. Por un segundo, la mirada del presidente vaciló, era como si hubiera recordado algo, aunque intentara reprimirlo. Seo-yoon también miraba a Amin, y en sus ojos brillaba una emoción difícil de explicar. «¿Revisaste el coche?», preguntó de repente el presidente, cambiando de tema. Su voz sonaba firme, aunque en ella se percibía un leve temblor. «Sí, señor presidente, el tráfico hacia el trabajo es fluido». «Bien, entonces partamos», dijo el presidente. El presidente se dirigió primero a la entrada, y Amin lo siguió. Al abrir la puerta del coche, Seo-yoon salió al portal para despedir a su esposo.
Hoy no llegues tarde, dijo ella con una voz suave, aunque sin fuerza. Amin la miró a través del espejo lateral del copiloto. En su mirada había una melancolía difícil de describir. Sentado en el asiento del conductor, ajustó el retrovisor y observó el rostro del presidente. Yoon Tae-hun estaba en el asiento trasero, concentrado en su tableta. Su dedicación al trabajo desde tan temprano era impresionante. ¿Nos dirigimos a la sede de Gangnam?, preguntó el presidente con voz baja y tranquila. Sí, señor, respondió Amin, encendiendo el motor con suavidad. El coche comenzó a moverse lentamente, las calles aún estaban tranquilas, y la luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas. Cuando se detuvieron en un semáforo, el presidente preguntó de repente: ¿Cuántos años de experiencia tienes conduciendo? 5 años, señor. ¿Dónde trabajabas antes? Conducía para un ejecutivo de una empresa mediana. El presidente no preguntó más, volvió a fijar la vista en la tableta. Amin se concentró en el volante. En la radio comenzó a sonar música clásica, una pieza de piano. Sus dedos marcaron el ritmo sobre el volante, sin darse cuenta. Al llegar a la empresa, el presidente fue el primero en bajar. Ven a buscarme a las 3 de la tarde. Antes pasa por la casa y tráeme mi maletín, estará sobre el escritorio del estudio. Entendido, señor, respondió Amin inclinando la cabeza. El presidente entró al edificio. De camino de regreso a la mansión, Amin se sintió un poco nervioso, tendría que pasar de nuevo junto al piano. No sabía por qué, pero cada vez que lo veía, su corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta de entrada, la casa estaba en silencio, solo se oía, a lo lejos, el ruido de la aspiradora que manejaba la ama de llaves, Malsun. Amin caminó con cuidado hacia el estudio, debía pasar por la sala. Pero allí, frente al piano, estaba la señora Lee Seo-yoon. Con un paño blanco, limpiaba el instrumento con esmero, como si cuidara un tesoro. Al verlo entrar, levantó la mirada. «Ah, chofer, ¿necesita algo? He venido por el maletín del presidente». «Ya veo, el estudio está por allá», dijo ella, señalando con la mano. El estudio estaba lleno de libros, una gran estantería cubría toda una pared. Sobre el escritorio descansaba un maletín negro. Al tomarlo, Amin notó un marco con una fotografía. Era un retrato familiar, del presidente, su esposa y una joven, probablemente su hija. Después de saludar, salió de la habitación, pero antes de marcharse, volvió la vista atrás. A través de la gran ventana, vio que Seo-yoon seguía de pie frente al piano, su figura se veía extrañamente solitaria. Ya en el coche, Amin quedó pensativo. Había algo especial en esa familia, aunque parecían una familia rica y corriente, el ambiente de la casa era pesado, casi triste. Y todo parecía girar alrededor de ese piano. Cerca de las 3 de la tarde, Amin volvió a la empresa. El presidente ya lo esperaba en el vestíbulo. ¿Trajiste el maletín? Sí, señor, está en el asiento trasero. El presidente asintió y subió al coche. Pero, en lugar de regresar a casa, ordenó: «Vamos a la Galería de Arte de Seonbukdong, mi hija está allí». «Entendido, señor». Al llegar, una joven esperaba fuera, era la misma chica de la foto, la hija del presidente. Tenía los brazos llenos de materiales de arte. «Papá, viniste temprano», dijo con una sonrisa. «¿Cómo va la preparación de la exposición?» «Bien, todo marcha según lo planeado». Mientras subía al coche, cruzó la mirada con Amin. «Hola, usted debe ser el nuevo chofer, ¿verdad? Soy Yoon Najin». «Yoon Amin, un placer conocerla». Najin sonrió con calidez, su sonrisa tenía algo familiar. Durante el trayecto a casa, padre e hija hablaron sobre la exposición que Najin inauguraría el mes siguiente. El presidente la escuchaba en silencio, y, a diferencia de su actitud habitual, parecía más relajado frente a ella. Al llegar a la mansión, Najin bajó primero. «Chofer, creo que desde mañana también tendrá que ayudarme con mis desplazamientos», papá lo dijo. «Por supuesto, señorita». Ella entró en la casa, seguida por su padre. Parecía que los días de Amin serían más ajetreados. Su nueva tarea consistía en acompañar a Najin entre la galería y la Academia de Arte, ayudando en los preparativos de la exposición.
A la mañana siguiente, Najin salió con su bolso de materiales. Chofer, me dijo que se llama Yoon Amin, ¿verdad? Qué bonito nombre, me resulta familiar. ¿De verdad? Respondió Amin sonriendo. Yo pensaba que era un nombre común. Ella colocó sus cosas en el asiento trasero y se acomodó. Hoy pasemos primero por la tienda de arte de Hongno y luego por la academia, encargué unos lienzos. De acuerdo. La carretera estaba algo congestionada por la hora punta. Mientras esperaban en un semáforo, Najin comentó mirando por la ventana. Ya es noviembre. El mes que viene es la exposición y aún tengo tanto por preparar. Amin la miró por el retrovisor, su expresión mostraba preocupación, pero también ilusión. ¿Será su primera exposición individual? Sí, por eso estoy nerviosa, quiero hacerlo bien. Llegaron a la tienda, un pequeño local en el segundo piso de un edificio antiguo. Mientras subía las escaleras, Najin comentó. El dueño de aquí es muy amable, vengo desde mis años universitarios. Dentro, el olor a pintura y madera se mezclaba en el aire. Las paredes estaban cubiertas de pinceles y lienzos ordenados por tamaño. Mientras ella recibía sus encargos, Amin esperó en la entrada. Mire, chofer, dijo Najin, mostrando un pequeño cuaderno de bocetos. Este es el dibujo para una de las obras de la exposición, ¿qué le parece? Era un paisaje marino, dibujado a lápiz, el horizonte, las olas, una pequeña isla a lo lejos. Es hermoso. ¿Es un lugar que ha visto en persona? Sí, cuando era niña fui allí con mi familia. No recuerdo bien, pero la sensación aún la tengo grabada. Su voz tenía un tono nostálgico. Colocaron los lienzos en el coche y se dirigieron a la Academia de Arte, situada cerca de la zona universitaria. Al llegar, Najin dijo: Tardaré 1 hora y media, puede esperar en un café o quedarse en el coche. Esperaré afuera. Amin se sentó en un banco cercano y leyó el periódico. A veces levantaba la vista hacia la ventana de la academia, donde veía a Najin enseñando a sus alumnos, con una expresión seria pero amable. Cuando terminó la clase, salió con manchas de pintura en las manos y los brazos. Uno de los estudiantes derramó pintura, por eso me retrasé un poco, dijo sonriendo. Amin sacó unas toallitas húmedas del coche y se las ofreció. Gracias, qué atento. Debería llevar siempre toallitas en el coche. Es costumbre, respondió él, siempre hacen falta. Cuando llegó la hora del almuerzo, Najin propuso. Debe tener hambre, ¿quiere comer algo rápido? Yo invito. Me da vergüenza que me ayude cada día y no poder agradecerle más. Los dos fueron a un pequeño restaurante de comida casera cerca de la universidad. Se pidió kimbap y ramen, era un almuerzo sencillo, pero por alguna razón resultaba reconfortante. ¿Le interesa el arte? Preguntó Ajin mientras comía un trozo de kimbap. No mucho, pero me gusta observarlo, respondió Amin con una sonrisa. Cuando tenga tiempo, venga a visitar mi estudio, ver el proceso de pintura también es interesante. Por la tarde volvieron a la tienda de arte, esta vez, ella dijo que necesitaba comprar pinceles. Mientras Ajin elegía uno, Amin observó el interior del local. En una pared colgaba un cuadro antiguo de un piano, por alguna razón, su mirada se detuvo allí. Bonito, ¿verdad? Dijo Ajin acercándose. El dueño me contó que lo pintó su madre, que en el pasado fue pianista. Amaba profundamente el piano. Se nota en la pintura, dijo Amin. Ajin le sonrió suavemente. ¿También lo siente? Cada vez que miro ese cuadro, me invade una especie de nostalgia. El camino de regreso a casa transcurrió en silencio. Ajin fue la primera en romperlo. Debe de estar cansado, ha conducido todo el día. Estoy bien, este es mi trabajo. Aún así, gracias, me permitió moverme con comodidad. Cuando el semáforo se puso en rojo, una suave melodía comenzó a sonar en la radio, era una pieza para piano. Ajin subió el volumen. ¿Conoce esta obra? Es un nocturno de Chopin. No lo creo, pero suena muy bien. Mi madre solía tocarla, o al menos eso dice mi padre, yo no lo recuerdo. Amin quiso preguntar algo, pero se contuvo, era la primera vez que escuchaba que la madre de Ajin tocaba el piano. Al llegar a la mansión, Seo-yeon estaba en la entrada, parecía esperar a su hija.
Ajin, otra vez llegas tarde. He estado ocupada con los preparativos de la exposición. Ajin bajó del coche y sacó el lienzo. Seo Yeon lo miró y comentó. Parece un cuadro grande. Sí, esta vez quiero exigirme más. Mientras madre e hija entraban en la casa, Amin no pudo evitar preguntarse por qué Seo Yeon ya no tocaba el piano y por qué Ajin había dicho que nunca vio a su madre tocarlo. Sintió curiosidad, pero sabía que no era asunto suyo, él solo era el chofer. A la tarde siguiente, mientras el matrimonio se preparaba para salir, Amin tenía el coche listo frente a la mansión. El día estaba inusualmente despejado, la luz del sol caía sobre la casa como un velo dorado. Debido a una larga llamada telefónica del presidente, la salida se retrasó. Esperando en el vestíbulo, Amin se acercó distraídamente al salón. No tenía intención de nada, solo matar el tiempo. Sin embargo, al pasar frente al piano, se detuvo. La luz del atardecer llenaba la estancia, el brillo del piano reflejaba con suavidad los rayos del sol. Aunque era negro, bajo esa luz parecía tener un tono marrón profundo. Sin darse cuenta, Amin se acercó más, estaba a un paso de poder tocarlo. La tapa del teclado estaba cerrada, y sobre el instrumento no había nada, ni fotografías ni adornos, solo el piano, imponente y silencioso. De cerca, notó pequeños rasguños en el lateral, eran marcas del tiempo, señales de que alguien lo había usado durante muchos años. Y sin embargo, ahora nadie lo tocaba. En ese momento, escuchó pasos suaves detrás de él. ¿Le gusta ese piano?, preguntó una voz algo quebrada. Era Seo Yeon. Vestía con la misma elegancia de siempre, pero en sus ojos había, como de costumbre, una tristeza indefinible. Amin dio un paso atrás e inclinó la cabeza. Perdón, solo estaba pasando. No se preocupe, respondió ella acercándose lentamente. Posó una mano sobre la superficie del piano y la acarició con ternura, como si tocara a un viejo amigo. Todos hacen lo mismo, cuando lo ven por primera vez, no pueden dejar de mirarlo. Es un piano hermoso, dijo él con cautela. Pero, ¿por qué nadie lo toca? La mano de Seo Yeon se detuvo. Hubo un breve silencio, desde fuera se oía el canto de un pájaro. Decidí que no sonara nunca más, dijo finalmente. Su voz era serena, pero cargada de un peso profundo. Amin quiso preguntar más, pero la expresión melancólica de ella lo detuvo. Disculpe, no debí preguntar. No, es natural sentir curiosidad, respondió Seo Yeon, sonriendo débilmente. Aquella sonrisa, sin embargo, parecía aún más triste. Lo limpio cada día, si paso un solo día sin hacerlo, temo que el polvo lo cubra. Amin no comprendía del todo, pero sentía que para ella, limpiar aquel piano no era una simple tarea doméstica, sino una forma de proteger algo valioso. En ese momento, la voz del presidente resonó desde el segundo piso. Cariño, ¿estás lista? Sí, ya voy, contestó Seo Yeon, levantando la cabeza. Luego miró a Amin. A mi esposo no le gusta ver este piano, siempre se apresura a pasar. Entonces Amin recordó cómo el presidente desviaba la mirada cada vez que cruzaba el salón, parecía hacerlo a propósito. El hombre bajó las escaleras y, al verlos junto al piano, su expresión se endureció. ¿Qué hacen ahí?, preguntó con voz más fría de lo habitual. Solo charlábamos un momento, respondió Seo Yeon tranquilamente. Sin mirar el piano, el presidente se dirigió a la puerta. Vamos. Amin se apresuró a seguirlo. Encendió el motor y, mientras conducía, los observó por el espejo retrovisor. Los dos miraban hacia la ventana, en silencio. El aire dentro del coche era denso, lleno de algo que no se decía. Después de un rato, Seo Yeon rompió el silencio. Esta noche vuelve temprano, Ajin quiere cenar contigo. De acuerdo, respondió el presidente, escuetamente. Amin se concentró en el camino. Al dejar a la familia en casa aquella noche, observó cómo entraban y pensó que, sin duda, algo había sucedido en ese hogar, algo que giraba en torno a ese piano. Los preparativos para la exposición de Ajin estaban casi terminados. Aquella mañana, mientras conducía, el aire fresco de otoño entraba por la ventanilla. La radio sonaba con una melodía de piano, y Ajin subió el volumen. ¿Le gusta el piano?, preguntó Amin, mirándola por el espejo.
Sí, mucho, respondió ella. ¿Y a usted? También me gusta escucharlo, aunque no sé tocar. Yo tampoco, dijo Agin, asintiendo. Pero cada vez que oigo su sonido, me siento en paz, desde pequeña me pasa. Las manos de Amin se apretaron levemente sobre el volante. Él también sentía lo mismo. Cuando escuchaba el sonido del piano, de algún modo su corazón se tranquilizaba. Al llegar a la tienda de arte, mientras Agin escogía los materiales, Amin esperó afuera. Al poco tiempo, Agin salió sosteniendo un gran sobre. ¿Le gustan los días de lluvia?, preguntó de repente. El cielo estaba cubierto de nubes. Sí, me gusta abrir la ventana y escuchar el sonido de la lluvia. ¿De verdad? A mí también, desde pequeña, siempre abría la ventana cuando llovía. En la voz de Agin se notaba la sorpresa. A Amin también le pareció curioso. Pues no era común encontrar a alguien a quien le gustaran los días lluviosos. En el camino hacia la escuela, el semáforo se puso en rojo. Sin pensarlo, Amin comenzó a golpear con los dedos sobre sus rodillas, siguiendo un ritmo constante. Entonces vio que Agin, desde el asiento trasero, hacía lo mismo con los dedos, marcando el mismo ritmo. ¡Ah! Ambos hicieron un sonido al mismo tiempo. Y se sonrieron con cierta incomodidad. ¿Suele hacer ese ritmo? Sí, es un hábito, respondió Agin. Amin asintió. Yo también, no sé desde cuándo. Cuando fue a recoger a Agin después de clases, ella salió con un café en la mano. Tome, señor. ¿Americano le parece bien? Gracias, es mi favorito. Yo también solo tomo americano, los otros son demasiado dulces. Otra coincidencia más. Amin comenzó a sentir algo extraño. Eran demasiadas coincidencias para ser casualidad. Con los días, descubrieron aún más cosas en común. Les gustaba el mismo color, el gris. Aunque muchos lo consideraban apagado, ambos lo sentían estable y calmante. Señor, ¿le gusta el sándalo? Un día, apenas subió al auto, Agin preguntó eso. Sí, ¿cómo lo supo? Su coche huele a eso. Yo también tengo velas de sándalo en mi taller. Amin sonrió mirando el ambientador. Era realmente curioso. Durante los preparativos de la exposición, Agin se cortó la mano moviendo un gran marco. Amin corrió al coche y trajo el botiquín. Estoy bien, solo fue un pequeño corte, dijo Agin moviendo la mano. Pero él ya estaba aplicando el desinfectante con cuidado. Y luego le puso una tirita. Gracias, pero es raro. ¿Qué cosa? Me siento cómoda con usted, como si lo conociera de hace tiempo. Amin sintió lo mismo. Con Agin se sentía en paz, aunque acababan de conocerse. Al caer la tarde, en el camino de regreso, empezó a llover. Agin abrió un poco la ventana. El sonido de la lluvia siempre es bonito. Sí, parece que calma el alma. Ambos guardaron silencio, escuchando la lluvia golpear las ventanas del coche. Ni siquiera la radio estaba encendida. Señor, ¿alguna vez ha sentido nostalgia sin motivo? Preguntó Agin en voz baja. Sí, a veces me pasa. Aunque no sepa exactamente de qué tengo nostalgia. A mí también, sobre todo cuando escucho el piano. Amin miró de reojo a Agin. Ella también observaba por la ventana. Y las luces de las farolas, distorsionadas por la lluvia, iluminaban su rostro. Cuando llegaron a la mansión, los padres de Agin los esperaban bajo el pórtico, con paraguas en mano. Agin, ¿te mojaste?, preguntó preocupada su madre, Seoyeon. No, estoy bien, respondió ella bajando del coche. Y mirando hacia Amin. Gracias por hoy, hasta mañana. Él inclinó la cabeza y observó a la familia entrar en casa. El padre de Agin se volvió un instante. Sus miradas se cruzaron. En los ojos del hombre pasó un destello de emoción difícil de descifrar. Pero enseguida se giró y entró en la casa. Mientras guardaba el coche en el garaje, Amin pensó en todas aquellas coincidencias con Agin. ¿Serían solo eso, coincidencias? ¿O había algo más profundo detrás? No lo sabía. Lo único claro era que disfrutaba aquella calma que sentía junto a ella.
Era la mañana de 2 días antes de la exposición. La mansión estaba llena de movimiento desde temprano. Toda la familia colaboraba con los preparativos de la muestra personal de Agin. Amin cargaba el coche con los cuadros. 5 marcos, 2 cajas con impresiones. Y varios materiales. Agin revisaba su lista en la entrada. Ya está todo, podemos salir. Sus padres también irían al lugar de la exposición. Malson, hoy puede irse temprano, dijo Seoyeon a la empleada. No creo que volvamos antes de la noche. De acuerdo, señora, terminaré la limpieza y me iré por la tarde. Toda la familia subió al coche. Amin arrancó y salió lentamente. El portón de la mansión quedó atrás. El trayecto duró unos 40 minutos. Hasta una pequeña galería en el centro de la ciudad. Era la primera exposición que Agin organizaba por su cuenta. Tras estacionar, la familia bajó. Tardarían unos 30 minutos en trasladar todo dentro. Colocaron los marcos con cuidado y ordenaron las cajas. Mientras Agin conversaba con el curador, Amin esperó fuera. Al poco rato, ella salió. Señor, todavía queda algo en casa. En mi taller hay 2 soportes de luz y unos lienzos. ¿Podría traerlos ahora? Claro. Los necesitaré para el montaje de la tarde. Amin asintió y volvió al coche. Iba solo esta vez. De regreso a la mansión. Tras 40 minutos de conducción, llegó. El garaje y la entrada estaban vacíos. Ni siquiera el coche de Malson estaba, ya se habría ido. Abrió la puerta y entró. La casa estaba en silencio. Tan callada que el tic-tac del reloj sonaba más fuerte de lo normal. Era la primera vez que se encontraba en esa mansión completamente vacía. El aire se sentía extrañamente pesado. Se descalzó y caminó por el pasillo. Sus pasos resonaban sobre el mármol. El taller de Agin estaba al final del segundo piso. Al abrir la puerta, lo envolvió una mezcla de olores a pintura y trementina. 2 lienzos apoyados junto a la ventana. Y bajo el escritorio, los soportes de luz. Tomó los lienzos con cuidado. Eran más ligeros de lo que pensaba. Recogió también los soportes y bajó las escaleras. Cruzó el pasillo del primer piso hacia la sala. Pues debía pasar por allí para llegar a la entrada. Pero en cuanto entró en la sala, se detuvo. El piano. En el centro de la habitación, el piano negro brillaba bajo la luz del sol. Su superficie pulida reflejaba una luz suave. Como si respirara. Como si estuviera vivo. Sobre sus teclas danzaban los rayos del sol. Amin se quedó quieto, mirando el piano. Sin poder moverse. Aún sosteniendo los lienzos. Otra vez aquella atracción lo invadió. Ese sentimiento extraño que ya había sentido antes. Pero esta vez era diferente. No había nadie. Nadie que lo viera, nadie que pudiera detenerlo. Quizás por eso, aquella atracción se sintió mucho más intensa. Su corazón empezó a latir más rápido. La respiración se volvió un poco agitada. Desde la primera vez que había entrado en aquella casa, esa atracción que sentía se había hecho tan fuerte, que ya no podía contenerla. En algún rincón de su mente, algo difuso volvió a pasar fugazmente. Seguía sin forma, sin definición. Cada vez que intentaba alcanzarlo, desaparecía. Y cuando trataba de ignorarlo, volvía a surgir. Eran fragmentos de un recuerdo. Uno que se resistía a revelarse. Aunque ahora parecía un poco más nítido que antes. Amin permaneció allí un largo rato. Mirando el piano que brillaba bajo la luz del sol. Sintiendo como las emociones reprimidas brotaban dentro de él. El tiempo parecía haberse detenido. No se oía nada. Solo el sonido de su propio corazón retumbando en los oídos. Nunca imaginó que la soledad pudiera sentirse tan distinta. Normalmente debía contenerse. Había una familia, una empleada. Y él no era más que el chofer. Pero ahora, no había nadie. Ni una sola persona. Por eso, ya no tenía que ocultar aquella atracción. Aquella nostalgia. Amin bajó lentamente los lienzos al suelo. Después caminó hacia el piano. Con solo estirar la mano, podría tocarlo.
La tapa del teclado estaba justo frente a él. El barniz negro reflejaba su rostro como un espejo. Su corazón latía con fuerza descontrolada. Las manos le temblaban. Pero no podía detenerse. Con cuidado. Levantó la tapa del teclado. Un leve sonido resonó en la silenciosa sala. Las teclas quedaron al descubierto. Negras y blancas, ordenadas con precisión. Amin contuvo la respiración. Sin saber por qué. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No había razón alguna. Solo estaba mirando las teclas. Pero algo muy profundo en su pecho. Parecía a punto de estallar. ¿Era nostalgia? ¿O algo todavía más profundo? Sin darse cuenta, Amin tiró de la banqueta del piano. El chirrido de las patas rozando el suelo rompió el silencio. Se sentó. En ese instante, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Una emoción inexplicable lo envolvió. Era como si hubiese recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Sus manos temblorosas se posaron sobre el teclado. La frialdad de las teclas le recorrió las yemas de los dedos. La mano izquierda se movió primero. No lo pensó. Los dedos se movieron por sí solos. Do, mi, sol. Los dedos hallaron su lugar de manera natural. Luego subió la derecha. Los 5 dedos se posicionaron sobre las teclas. No pensaba. Su cuerpo recordaba. Presionó la primera tecla. Un sonido claro se expandió por toda la sala. Al oírlo, una lágrima cayó por su mejilla. No sabía por qué, pero no podía dejar de llorar. Presionó una segunda tecla. Sus dedos se movieron, ajenos a su voluntad. Las notas se enlazaron, simples pero armoniosas. Y, sin embargo, había algo extraño. Era la primera vez que tocaba. Y no fallaba ninguna nota. Sus dedos sabían exactamente qué tecla presionar y con cuánta fuerza hacerlo. Amin cerró los ojos. Dejó que las manos lo guiaran. La melodía comenzó a fluir. Primero sencilla, luego cada vez más compleja. La mano izquierda sostenía los graves, mientras la derecha dibujaba la melodía. Era una pieza hermosa. No parecía conocerla. No la recordaba con la mente. Pero sus manos sí. Los dedos se movían sobre las teclas como si danzaran. Rápidos, lentos, suaves, intensos. La música llenó la sala. El piano, que había permanecido tanto tiempo en silencio, volvía a cantar. Las lágrimas corrían por el rostro de Amin. Pero sus manos no se detenían. La interpretación continuaba. Y entonces, se oyó. Clac. La puerta de la entrada se abrió. Amin no lo escuchó. Estaba perdido en la música. Ah, casi se me olvida. Se oyó la voz de Agin. El USB debe estar en el escritorio. Iré a buscarlo. La voz del presidente la siguió. La familia entraba por el vestíbulo. En ese momento, el sonido del piano se extendió por el pasillo. El semáforo cambió a rojo. El coche se detuvo. Entonces, desde el asiento trasero, se oyó la voz de Agin. Chofer. Amin la miró por el espejo retrovisor. Sí. Hace un momento, cuando lo vi tocando el piano, Agin dudó, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Después, continuó, fue como si ya lo hubiera visto en un sueño. Las manos de Amin se detuvieron sobre el volante. ¿En un sueño? Sí, la voz de Agin tembló. Desde pequeña tengo el mismo sueño, una y otra vez. Alguien está sentado frente a un piano, solo puedo ver su espalda. Cuando intento acercarme, despierto. Pero hoy, cuando lo vi sentado frente al piano, respiró hondo. Era ese sueño. El semáforo cambió a verde. Amin arrancó el coche, pero sus labios estaban completamente secos. Yo también, dijo en voz baja. Tengo ese mismo sueño. Agin se inclinó hacia adelante. ¿De verdad? Sí, alguien está sentado frente al piano. Cuando intento acercarme, siempre abro los ojos, nunca logro ver su rostro. La respiración de Agin se volvió más fuerte. Es igual que yo. Los dos guardaron silencio, el aire dentro del coche se volvió extrañamente pesado.
Chofer, dijo Agin otra vez, ¿no le parece todo esto demasiado extraño? ¿Extraño? ¿A qué se refiere? A que soñamos lo mismo, y nos gustan las mismas cosas, respondió ella, con la voz temblorosa, los días lluviosos, el latte de vainilla, el ritmo que marcamos con los dedos, todo es igual. Al principio pensé que era coincidencia, pero son demasiadas. Amin también lo había sentido. Yo también lo noto, dijo con sinceridad. Cuando estoy con usted, señorita, me siento extrañamente tranquilo. Yo también, respondió ella en voz baja. Cuando estoy con usted siento que lo conozco desde hace mucho tiempo. Se miraron, el silencio volvió a llenar el coche. Agin miró por la ventana, luego preguntó despacio. «Chofer, ¿tiene familia?» «Crecí con mi abuela», respondió él. «¿Y sus padres?» «No los conocí, mi abuela me adoptó de un orfanato». Agin contuvo la respiración. ¿Cuántos años tenía? No lo sé con certeza, según mi abuela, tenía unos 6 años. La mano de Agin tembló. 6 años, susurró, luego sacó algo de su bolso, una cartera, de ella extrajo una vieja fotografía y la observó largo rato antes de murmurar, mi hermano también tenía 6 años. Amin no respondió, no sabía qué decir. Agin abrazó la foto contra su pecho. «Chofer, ¿cuándo es su cumpleaños?» «No lo recuerdo, pero mi abuela decía que era el 15 de marzo». El rostro de Agin se puso pálido, mordió su labio, las lágrimas empezaron a llenar sus ojos. ¿El mío también es el 15 de marzo? Amin no pudo pronunciar palabra. Agin miró por la ventana, conteniendo las lágrimas, un largo silencio los envolvió. ¿Esa es la galería?, preguntó ella con voz temblorosa. Sí, respondió él, encendiendo el motor. El coche comenzó a moverse lentamente, Agin siguió mirando la fotografía en silencio y una lágrima cayó de sus ojos. Amin la vio por el espejo, pero no dijo nada, ninguno de los dos habló, pero Agin lo sabía, nada de aquello podía ser una simple coincidencia. Mientras tanto, el presidente estaba en la ventana del segundo piso, escuchando el sonido del coche que se alejaba. El vehículo que llevaba a Agin y a Amin salía por la puerta del jardín, él se giró lentamente y miró hacia abajo. En la sala estaba el piano, con la tapa cerrada, pero aún parecía guardar el rastro de unas manos recientes. El presidente caminó por el pasillo del segundo piso y se detuvo frente a una puerta. Estaba cerrada, con el pomo cubierto de polvo, señal de que nadie la había abierto en mucho tiempo. Tomó el pomo con una mano temblorosa. Clic, la puerta se abrió despacio. La habitación estaba oscura, las cortinas estaban cerradas, encendió la luz. En ese instante apareció ante él un espacio detenido en el tiempo, un pequeño escritorio, una estantería, una cama, todo igual, tal como estaba aquel día, 24 años atrás. Entró lentamente, cuidando de no hacer ruido. Sobre el escritorio había un libro ilustrado, abierto por la mitad, era el libro que su hijo había estado leyendo aquella mañana. Extendió la mano, pero se detuvo, temía que al tocarlo se deshiciera. Entonces escuchó una voz detrás de él. «Querido», Seoyeon estaba en la puerta, con el rostro cubierto de lágrimas. «¿Tú también viniste?» Él asintió, no pudo hablar. Ella entró y se sentó en la pequeña silla junto a la cama, pasó la mano sobre la colcha. «Todavía siento su olor», dijo con voz temblorosa. El presidente se acercó a la ventana y corrió las cortinas. La luz del sol llenó la habitación. En un rincón había un pequeño piano de juguete, con teclas rojas y azules. Se arrodilló frente a él. Le encantaba, su voz se quebró. Cada mañana lo tocaba apenas se despertaba, no lo hacía bien, pero se esforzaba tanto. Seoyeon se arrodilló a su lado, acariciando las teclas. «Yo le enseñé», susurró, «una versión sencilla del nocturno, ¿le gustaba tanto?» Una lágrima cayó por su mejilla. Lo tocaba todos los días, cada mañana, cuando Agin aún dormía, se levantaba despacito y venía a pedirme que le enseñara. Los ojos del presidente también se humedecieron. «Aquel día también tocó», dijo con voz quebrada. «Antes de ir al parque de diversiones, me pidió que escuchara». No pudo continuar. «Era su cumpleaños», murmuró Seoyeon, «el día que cumplía 6 años, el día que lo llevamos al parque». Levantó el pequeño piano de juguete. Era ligero, hecho de plástico. Pero para ella, era más pesado que cualquier cosa en el mundo.
Fuimos nosotros los que nos equivocamos, dijo. Movimos a Seoyeon. Fue solo un instante, de verdad, solo un momento en que aparté la vista. No es tu culpa, respondió el presidente. No, debí cuidar mejor de los niños. Ambos se miraron. Durante 24 años habían vivido culpándose a sí mismos. Seoyeon abrazó el pequeño piano de juguete contra su pecho. Todavía lo busco, susurró entre lágrimas. En mis sueños, cada noche ese niño aparece. Si estiro la mano, parece que podría tocarlo, pero siempre se aleja. Nunca llego a alcanzarlo. El presidente abrazó a su esposa. Lloraron largo rato. En la habitación solo resonaban sus sollozos contenidos. Después de un tiempo, Seoyeon habló en voz baja. «Cariño». «Sí». Aquel hombre, el técnico de electricidad, el presidente levantó la cabeza. Esa pieza que tocó, era la última que nuestro hijo había tocado. Lo sé, respondió él con la voz temblorosa. Era igual. El toque, el tempo, incluso el movimiento de las manos. Seoyeon lo miró. Tú también lo viste, ¿verdad? La forma en que presionaba las teclas con la mano izquierda, era igual que nuestro hijo. Aunque era pequeño, esa imagen se me sobrepone una y otra vez. El presidente no respondió. No podía hacerlo. ¿Podría ser posible?, dijo ella, con la voz temblorosa. Él miró los ojos de su esposa. En ellos se mezclaban la esperanza y el miedo. No lo sé, admitió sinceramente. Pero tampoco puedo evitar pensarlo. Seoyeon volvió a mirar el pequeño piano. Las teclas brillaban al reflejo del sol. Si fuera cierto, susurró. Si realmente fuera así, no pudo seguir hablando. Era una esperanza demasiado grande, una esperanza que no se atrevía a tener. Con cuidado, colocó de nuevo el piano en su sitio, como si acostara a un bebé. Ambos salieron de la habitación. Antes de cerrar la puerta, el presidente volvió la vista. La pequeña mesa, los juguetes, el piano, todo seguía allí, esperando al dueño que no regresaba. Cerró lentamente la puerta. Permanecieron un rato en silencio en el pasillo. Al mismo tiempo, Amin y Ajin llegaron a la galería. Cuando Amin aparcó el coche, Ajin bajó despacio. Tardaré unas 3 horas, dijo ella, con una voz distinta, sin fuerza. De acuerdo. La esperaré afuera. Ajin asintió y entró en la galería. Amin salió del coche y se sentó en un banco cercano. Aún le temblaban las manos. Podía sentir el tacto de las teclas bajo los dedos. Porque sus manos conocían esa melodía. Porque, al sentarse frente al piano, había empezado a llorar. Levantó la vista hacia el cielo. Las nubes se desplazaban lentamente. A través del cristal de la galería, veía a Ajin hablando con el curador, movía obras, ajustaba luces, colocaba paneles explicativos. Profesional, sin duda. Pero Amin lo notaba. Sus manos temblaban a veces, y cada vez que miraba por la ventana, su mirada vacilaba. El tiempo pasó lentamente. Amin no pudo seguir quieto y comenzó a caminar alrededor de la galería. Anduvo sin rumbo, hasta volver de nuevo al banco. El sol empezaba a caer. Eran cerca de las 6 cuando la puerta de la galería se abrió. Ajin salió. Su rostro estaba más pálido, sus ojos enrojecidos. Buen trabajo, dijo Amin, abriendo la puerta del coche. Ajin subió al asiento trasero sin decir nada. El coche arrancó. Nadie habló. Ni siquiera encendieron la radio, solo el sonido del motor llenaba el silencio. Faltaban 40 minutos hasta la mansión. Un largo silencio. En un semáforo, Ajin habló en voz baja. ¿Sí? Sí. Hoy trabajó mucho. Gracias. No hay de qué. Sí, si llego a saber algo, lo contactaré. Amin asintió. No preguntó más. Llegaron a la mansión. Las luces del porche estaban encendidas. Entré, por favor, dijo Amin. Ajin bajó del coche. Caminó unos pasos y se volvió. Conduzca con cuidado. Sí, nos vemos mañana. Ella asintió y entró en la casa. La puerta se cerró. Amin se quedó un rato allí, quieto, antes de girar el coche y regresar a su hogar. Llegó a las 7.
Vivía en el segundo piso de una pequeña villa. Abrió la puerta y entró. «Amin, ¿has vuelto?», se oyó la voz de su abuela desde la habitación. «Sí, abuela, ya llegué», respondió él, quitándose los zapatos. Su voz temblaba. «¿Has cenado? Hay comida en la nevera». «Sí, comí, abuela». «Está bien», dijo ella, cerrando la puerta. Amin caminó hacia la sala. Se dejó caer en el sofá. Todo su cuerpo perdió fuerza. El día había sido demasiado largo. Tocar el piano, el impacto en la familia, la conversación con Agin, todo le parecía un sueño. Amin cerró los ojos. Y entonces, volvió a ver aquella escena, sus propias manos moviéndose sobre el teclado, la melodía fluyendo por sí sola y las lágrimas de la señora. «¿Por qué?», susurró Amin. ¿Por qué conocía esa canción? No hubo respuesta. En ese momento, se abrió la puerta de la habitación. Su abuela salió. Era una mujer de unos 70 años, con la espalda encorvada. «Ay, ¿te pasa algo, hijo?», preguntó, acercándose con el rostro lleno de preocupación. «¿Qué te ocurre en la cara? ¿Pasó algo en el trabajo?». Amin levantó la mirada. Vio el rostro arrugado de su abuela, ese rostro que siempre lo había cuidado con ternura. «No, abuela, estoy bien». «¿Bien? Pareces que has estado llorando», dijo, sentándose a su lado. «Cuéntame qué pasa». Amin mordió sus labios. ¿Desde dónde debía empezar? «Abuela». «¿Sí? ¿Usted sabe de dónde vengo?». El rostro de la abuela se endureció por un instante. «¿Por qué preguntas eso de repente?». «Solo, tenía curiosidad». La anciana suspiró. «Ya te lo dije. Te trajimos del orfanato cuando tenías 6 años. ¿Y antes de eso? ¿Y mis padres?». «No se sabe. Ni la policía pudo encontrarlos. Solo recordabas tu nombre». «Abuela, ¿cómo decidieron mi cumpleaños?», preguntó Amin. «El día que llegaste al orfanato fue el 15 de marzo», respondió ella, «así que elegí ese día como tu cumpleaños». «Entonces, desde ese día ha sido siempre mi cumpleaños», dijo él en voz baja. La abuela tomó su mano. «¿Por qué preguntas eso, hijo? ¿Te ha pasado algo?». Amin no pudo responder. ¿Cómo podría contarle lo que había sucedido aquel día? «No es nada, solo me entró la curiosidad de repente». La abuela lo miró largo rato. «Me estás ocultando algo, ¿verdad?». «No, abuela. He sido yo quien te ha criado todos estos años». «¿Crees que no lo notaría?», dijo, dándole una suave palmada en el hombro. «Si estás pasando por algo, háblalo. No lo guardes para ti solo». Amin asintió. La abuela se levantó. «Acuéstate temprano. Mañana tienes que ir al trabajo». «Sí, abuela». Ella regresó a su habitación, y Amin quedó solo. Sobre una pequeña repisa en la sala había una fotografía, el de niño junto a su abuela. Se levantó y tomó la foto. En ella, sonreía mientras sostenía la mano de su abuela. «Abuela», murmuró con voz temblorosa. «Si llegara a encontrar a mi otra familia». No pudo continuar. Las lágrimas brotaron sin poder detenerlas. No sabía por qué lloraba. No sabía si era tristeza, miedo o añoranza. Solo sabía que no podía dejar de llorar. Después de un largo rato, dejó la foto en su sitio y miró por la ventana. La noche se había profundizado. Entró a su habitación y se tumbó en la cama. Pero el sueño no llegaba. Miraba el techo, recordando todo lo ocurrido ese día. Las teclas del piano, la melodía, la conversación con Agin, su cumpleaños. Todo parecía encajar demasiado bien. Pero no podía estar seguro. Era algo demasiado grande para creerlo. Mientras tanto, en la mansión, Agin estaba sentada en el sofá del salón. Sus padres estaban frente a ella, el presidente y Seo-yeon, ambos con el rostro lleno de preocupación. ¿Fue bien la preparación de la exposición?, preguntó el presidente. «Sí, todo salió bien», respondió ella, con la voz temblorosa. Seo-yeon tomó la mano de su hija. «¿Qué pasa, cariño? Tienes mala cara». Agin mordió sus labios. ¿Debería decirlo? Si pronunciaba esas palabras,
todo cambiaría. Pero no podía callar. Mamá, papá, dijo con voz temblorosa. Tengo algo que contarles. Ambos la miraron. Agin respiró hondo. Amin, una lágrima cayó de sus ojos. Puede que sea mi hermano. El silencio llenó la sala. El presidente y Seo-yeon se quedaron inmóviles. El rostro del hombre palideció. ¿Qué estás diciendo? Preguntó con voz trémula. Agin sacó su billetera y de ella una fotografía antigua. Siempre la llevo conmigo, dijo, entregándosela a sus padres. Era una foto de un niño sentado frente a un piano, junto a una niña. Eran gemelos en su infancia. Seo-yeon tomó la foto con manos temblorosas. Amin, susurró, acariciando el rostro del niño en la imagen. Mi pequeño Amin. Los gemelos de la foto no eran idénticos, pero compartían la misma esencia. La hija se parecía a la madre, y el hijo, al padre. Hoy vi esta foto en el coche, continuó Agin. Le pregunté a Amin si tenía familia. Dijo que fue criado por su abuela, que lo adoptó desde un orfanato, cuando tenía 6 años. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Seo-yeon. 6 años, susurró. Y su cumpleaños, añadió Agin, con la voz quebrada. Es el 15 de marzo. Su abuela adoptiva eligió ese día. ¿También eso puede ser una coincidencia? El presidente agarró con fuerza el borde del sofá. Sus manos estaban tan tensas que se habían puesto blancas. Pero no era solo eso. Agin siguió hablando. Tenemos demasiadas cosas iguales. Nos gusta la lluvia, el color gris, el sándalo blanco. Ella comenzó a contar con los dedos. Solo tomamos americano, y hasta el ritmo con el que golpeamos con los dedos es igual. Incluso soñamos lo mismo. ¿El sueño? Preguntó Yeon. Sí, alguien está sentado frente a un piano. Y cuando me acerco, despierto. He tenido ese sueño desde que era niña. Amin dice que también sueña exactamente lo mismo. Seo-yeon tembló de labios. Y la voz de Agin comenzó a quebrarse aún más. La pieza que más le gustaba a mi hermano. Era el nocturno número 20 de Chopin. Hoy Amin la tocó igual, ¿recuerdas? Dice que nunca aprendió. Pero que sus manos se movieron solas. Era exactamente la misma imagen que vi en mi sueño. Seo-yeon apretó la foto contra su pecho. Las lágrimas rodaron por su rostro. El presidente se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó un largo rato de espaldas. Los hombros le temblaban levemente. Son demasiadas coincidencias, dijo Agin. Demasiadas para llamarlo casualidad. El silencio llenó la habitación. El presidente se volvió lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos. Tenemos que comprobarlo. Su voz era baja pero firme. Seo-yeon levantó la cabeza. ¿Cómo lo haremos? Hay una manera, dijo él. Una prueba de ADN. Con eso lo sabremos con certeza. Agin miró a sus padres, alternando la mirada. ¿Será realmente mi hermano? Nadie respondió. Pero los tres pensaban lo mismo. ¿Había ocurrido un milagro después de 24 años? A la mañana siguiente, el presidente se levantó temprano. Antes de que saliera el sol. Entró en su estudio y se sentó frente al escritorio. La información que había buscado la noche anterior en Internet. Seguía rondando en su cabeza. Prueba de ADN, se puede usar saliva, cabello o cualquier cosa. Cerró el puño. Le temblaban las manos. Debería hacerlo, en secreto, pensó. Pero no podía soportar la duda. A las 9 de la mañana, Amin llegó a la mansión. Buenos días, señor. Ah, llegaste. Hoy iremos a la sede por la mañana. Y por la tarde acompañarás a Agin a la galería. Entendido. Todo parecía normal. Tanto el presidente como Amin actuaban igual que siempre. Pero el corazón del presidente latía con fuerza. Antes de salir, toma un vaso de agua, dijo. Oh, no hace falta. No, bébelo. Malsun, tráele un poco de agua. La sirvienta trajo el vaso. Gracias, dijo Amin, tomándolo.
El presidente observó cada movimiento. Cuando Amin dejó el vaso sobre la mesa. Y se dirigió a la entrada diciendo: «Prepararé el coche enseguida». El presidente se quedó mirando el vaso. Sus manos temblaban. Seo-yeon bajó las escaleras y se cruzó con la mirada de su esposo. «Cariño, debemos hacerlo», murmuró él. Ella asintió. También había estado dudando toda la noche. El presidente tomó con cuidado el vaso. Y lo guardó en una bolsa de plástico. «Lo llevaré al hospital». «Ten cuidado». Ambas voces temblaban. Esa tarde, el presidente fue al hospital. Después de dejar a Amin en la empresa. Tomó un taxi y fue solo. «Vengo a solicitar una prueba», dijo. «Sí, señor, está todo preparado». Le entregó la bolsa al técnico. «También necesitamos una muestra de comparación», explicó el encargado. El presidente proporcionó una muestra de su propia saliva. «Los resultados estarán en una semana». «Entendido». Salió del hospital. La luz del sol era cegadora. Pero no veía nada. Esa noche, toda la familia se reunió en la sala. «¿Será realmente mi hermano?», preguntó Ah-jin en voz baja. «No lo sé», respondió el presidente. «Pero pronto lo sabremos». Seo-yeon miraba por la ventana. Con los ojos enrojecidos. «Si de verdad es él. ¿Cómo se lo diremos?», dijo con voz temblorosa. Llevaban 24 años sin poder pronunciar esas palabras. El presidente tomó la mano de su esposa. «Esperemos, solo un poco más». La semana siguiente fue la más larga de sus vidas. Amin seguía con su rutina. Conducía, trabajaba, hablaba poco. Intentaba concentrarse. Aunque el ambiente se sentía diferente. El presidente, desde el asiento trasero. Lo observaba a menudo. Veía su costumbre de golpear el muslo con los dedos. Cuando el coche se detenía en un semáforo. Cada vez que Amin llegaba a la mansión. Seo-yeon lo recibía en la entrada. Algo que antes nunca hacía. «Hola, señora». «Sí, gracias por tu trabajo». Eran breves palabras. Pero ella trataba de memorizar su voz, su rostro, su forma de caminar. Ah-jin también hablaba más con él. «¿Deseas un café, conductor? Americano, ¿verdad?» «Oh, gracias». Mientras lo observaba beber, notó que la forma de sostener la taza y el ritmo con que tomaba los sorbos eran exactamente iguales a los suyos. Cada noche, Ah-jin sacaba viejas fotos de su hermano frente al piano. Amin, por su parte, empezó a notar algo extraño. La familia del presidente lo trataba con más cuidado, con más calidez. No entendía por qué, pero no preguntó nada. Solo siguió trabajando en silencio. La tercera noche, Seo-yeon entró en la antigua habitación de su hijo. Se sentó frente al pequeño piano de juguete. «Amin», susurró, «¿de verdad has vuelto a mí?» Presionó una tecla. Sonó una nota débil. Y las lágrimas le brotaron. El quinto día. El presidente dejó la pluma sobre los papeles. No podía concentrarse. Miró por la ventana. Afuera, Amin esperaba junto al coche. El sol iluminaba su perfil. «Mi hijo habría crecido así», pensó. Cerró los ojos. En su taller, Yeon pintaba. Había detenido el pincel frente al lienzo. Un piano, y la silueta de alguien sentado frente a él. ¿A quién estaba pintando? ¿A su hermano o a Amin? El séptimo día, por la mañana. Llegó un sobre grande al buzón. Con el logotipo del hospital. El presidente lo tomó. Sus manos temblaban. «Cariño», llamó. Seo-yeon bajó corriendo las escaleras. ¿Llegó? Sí. Fueron juntos a la sala. Ah-jin también salió de su habitación. «Papá». Los tres se sentaron en el sofá. El presidente abrió el sobre. Le temblaban tanto las manos que casi lo rompió. Sacó los papeles. Había números y términos médicos por todas partes. En la última línea leyó: probabilidad de paternidad, 99,99%. Su mano se detuvo. Seo-yeon se tapó la boca.
Agin miró por encima del hombro de su padre. 99.99. El presidente lo repitió con voz temblorosa. Coincidencia total. El silencio llenó la sala. Seo-yeon comenzó a sollozar. ¿De verdad? ¿De verdad nuestro hijo ha vuelto?, dijo entre lágrimas. El presidente apretó los papeles. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Habían esperado 24 años. Agin se levantó y miró por la ventana. Afuera estaba el coche. Vio a Amin cerrando la puerta. «Oppa», susurró. El presidente tomó el teléfono. «Llama a Yoon Amin. Dile que entre a la casa». Su voz temblaba. «Es hora de decirle la verdad». ChatGPT Plus. Amin entró en la habitación. «¿Me llamó?», preguntó con su voz habitual. La familia estaba sentada en la sala. Amin sintió algo extraño. El aire era diferente. Los ojos de Seo-yeon estaban enrojecidos. Parecía que había estado llorando. Las manos del presidente temblaban. Y Agin lo miraba con lágrimas en los ojos. «¿Ocurre algo?», preguntó Amin con cautela. El presidente se levantó. Sostenía unos documentos en la mano. «Siéntate un momento». «Sí, señor». Amin se sentó lentamente en el sofá. Su corazón latía con fuerza. El presidente se paró frente a él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Tú», su voz temblaba. «Tú eres nuestro hijo». Amin sintió que se le detenía la respiración. «¿Qué?». «Hicimos una prueba de ADN». El presidente le mostró el documento. 99,99% de coincidencia. «Eres nuestro hijo». Amin tomó el papel con manos temblorosas. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. «¿Qué significa esto?». «Hace 24 años perdimos a nuestro hijo», dijo Seo-yeon levantándose. «Amin, nuestro Amin». Su voz se quebró entre sollozos. «Te perdimos en un parque de diversiones. Tenía 6 años. Solo aparté la vista un instante». Se arrodilló frente a él. «Perdóname, de verdad perdóname». Tomó sus manos. «Perdóname, hijo mío, por no haberte protegido». Amin no pudo decir nada. Su mente estaba en blanco. ¿De verdad era hijo de esas personas? «Te buscamos por todas partes», dijo el presidente con voz entrecortada. «Movilizamos a la policía, detectives privados. Recorrimos todo el país. Pero no pudimos encontrarte. Dijiste que solo recordabas tu nombre, ¿verdad?». «Amin». «Sí. Ese es tu verdadero nombre, Yoon Amin. Nosotros te lo dimos». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Amin. Yoon Amin, ese era su nombre real. Ni un solo día. El presidente apretó el puño. «Ni un solo día dejamos de pensar en ti. Cada cumpleaños, cada noche. Rezábamos por ti». Puso una mano sobre su hombro. «Solo quería que estuvieras bien. Que alguien te cuidara». Probabilidad de paternidad, 99,99%. Su mano se detuvo. Seo-yeon se tapó la boca. Agin miró por encima del hombro de su padre. 99.99. El presidente lo repitió con voz temblorosa. Coincidencia total. El silencio llenó la sala. Seo-yeon comenzó a sollozar. ¿De verdad? ¿De verdad nuestro hijo ha vuelto?, dijo entre lágrimas. El presidente apretó los papeles. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Habían esperado 24 años. Agin se levantó y miró por la ventana. Afuera estaba el coche. Vio a Amin cerrando la puerta. «Oppa», susurró. El presidente tomó el teléfono. «Llama a Yoon Amin. Dile que entre a la casa». Su voz temblaba. «Es hora de decirle la verdad». ChatGPT Plus. Amin entró en la habitación. «¿Me llamó?», preguntó con su voz habitual. La familia estaba sentada en la sala. Amin sintió algo extraño. El aire era diferente. Los ojos de Seo-yeon estaban enrojecidos. Parecía que había estado llorando.
Las manos del presidente temblaban. Y Agin lo miraba con lágrimas en los ojos. ¿Ocurre algo?, preguntó Amin con cautela. El presidente se levantó. Sostenía unos documentos en la mano. Siéntate un momento. Sí, señor. Amin se sentó lentamente en el sofá. Su corazón latía con fuerza. El presidente se paró frente a él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tú, su voz temblaba. Tú eres nuestro hijo. Amin sintió que se le detenía la respiración. ¿Qué? Hicimos una prueba de ADN. El presidente le mostró el documento. 99,99% de coincidencia. Eres nuestro hijo. Amin tomó el papel con manos temblorosas. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. ¿Qué significa esto? Hace 24 años perdimos a nuestro hijo. Dijo Seolleon levantándose. Amin, nuestro Amin. Su voz se quebró entre sollozos. Te perdimos en un parque de diversiones. Tenía 6 años. Solo aparté la vista un instante. Se arrodilló frente a él. Perdóname, de verdad perdóname. Tomó sus manos. Perdóname, hijo mío. Por no haberte protegido. Amin no pudo decir nada. Su mente estaba en blanco. ¿De verdad era hijo de esas personas? Te buscamos por todas partes. Dijo el presidente con voz entrecortada. Movilizamos a la policía, detectives privados. Recorrimos todo el país. Pero no pudimos encontrarte. Dijiste que solo recordabas tu nombre, ¿verdad? Amin. Sí. Ese es tu verdadero nombre, Yoon Amin. Nosotros te lo dimos. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Amin. Yoon Amin, ese era su nombre real. Ni un solo día. El presidente apretó el puño. Ni un solo día dejamos de pensar en ti. Cada cumpleaños, cada noche. Rezábamos por ti. Puso una mano sobre su hombro. Solo quería que estuvieras bien. Que alguien te cuidara. Amin levantó la mirada. ¿Me reconoció desde el principio? No. El presidente negó con la cabeza. No podía estar seguro. Han pasado 24 años. Pensé que tener el mismo nombre era solo coincidencia. Seolleon acarició su rostro. ¿Has crecido tanto? Debería haber sido yo quien te criara. Quien compartiera tus años. Amin habló con voz temblorosa. Fui feliz. Mi abuela me cuidó muy bien. Seolleon asintió. Le estaré eternamente agradecida. Ella hizo lo que yo no pude. Agin se acercó. Oppa. Tomó la mano de Amin. Eras tú de verdad. Yo lo sentía. Amin la miró. Por eso nos parecíamos tanto. Sí, respondió Agin entre lágrimas y sonrisas. Porque somos gemelos. Mellizos. ¿Gemelos? Murmuró Amin. Entonces entendió por qué se sentía tan cómodo a su lado. ¿Por qué compartían los mismos gustos? Los mismos sueños. El mismo ritmo al golpear con los dedos. ¿El piano?, preguntó Amin. ¿Por qué mis manos conocían esa melodía? Seolleon se secó las lágrimas. Te la enseñé yo. Desde los 3 años te encantaba el piano. El nocturno de Chopin también. Sí. Era mi pieza favorita. La tocabas cada mañana. Cuando Agin aún dormía. Te levantabas de puntillas. Amin cerró los ojos. Algo comenzaba a surgir en su mente. Una figura sonriendo junto al piano. Unas manos cálidas sobre las suyas. ¿Mamá? La palabra escapó de sus labios por primera vez. Seolleon lo abrazó con fuerza. Sí, soy tu mamá, mi hijo. Ambos lloraron durante largo rato. El presidente y Agin también lloraban. Habían pasado 24 años. Demasiado tiempo. Demasiado dolor. Pero por fin había terminado. La familia estaba reunida otra vez. La pieza perdida había vuelto a su lugar. En una esquina de la sala. El piano brillaba suavemente bajo la luz del sol. El presidente se enjugó las lágrimas. Y dio unas palmadas en el hombro de Amin. Bienvenido a casa, hijo. Amin asintió.
Las lágrimas no dejaban de caer. Pero no eran de tristeza, sino de alegría y de paz. Por fin sabía quién era, de dónde venía, y que tenía una familia que lo amaba. Yoon Amin, o más bien Yoon Amin, había regresado a casa después de 24 años. A la tarde siguiente, el coche del presidente Yoon se detuvo frente a un tranquilo vecindario. Era un viejo edificio de 2 pisos. El presidente, su esposa, Amin y Ajin, bajaron juntos del coche. ¿Aquí es?, preguntó el presidente, mirando hacia el edificio.